Glory. Shabbat Shalom para todos, muy buenos días, buen tiempo para ustedes. Qué hermosa mañana de Shabbat, por lo menos para este lado de la tierra. Espero que todos estén bien, comenzando en esta mañana, disfrutando, ¿no? Porque en realidad desde que comienza Shabbat, en la recepción ya entramos en ese Shalom, entramos en esa tranquilidad, donde empezamos a observar las cosas más detenidamente, donde hacemos un parate de todo, un stop, un freno de todo lo que venimos en la semana, con un montón de situaciones, con un montón de trabajo, de cosas que venimos construyendo, pero llegando el día de Shabbat encontramos ese descanso, encontramos ese tiempo donde decimos verdaderamente que hemos parado, hemos hecho esa pausa, o quizás hemos finalizado un trabajo, un tiempo, un ciclo semanal, y verdaderamente el Padre reconforta nuestros corazones y podemos decir que este día es una delicia. Así que todos bienvenidos a esta transmisión, y también para los que vayan a estar conectados en este Shabbat, y también para aquellos que lo vean el video en algún momento, como suele pasar, todos bienvenidos a este tiempo de la reflexión de la palabra, y siempre decimos, desde que comenzamos este ciclo, deteniéndonos un poquito en la sección de los profetas, en el Brit Hadashah, para este ciclo, ¿no? Para este tiempo de estudio de las 54 porciones, cada una de ellas, cada una de las porciones tiene una sección de los profetas y también del Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, muy interesante, siempre hay para estudiar, siempre hay para reflexionar. Si decimos que no tenemos nada, no podemos decirlo verdaderamente, y estaríamos mintiendo. Entonces, hay mucho para ver. En esta ocasión, para la Haftará que nos toca y que está separada para este Shabbat, es el libro de Isaías. Así que lo podemos buscar, pero también recordemos que la porción que estudiamos en este Shabbat es Vaikra, y de hecho quiero darles la bienvenida a un viaje que emprendemos con el libro de Vaikra, o Levítico como se conoce. Entonces, estamos comenzando un viaje con Vaikra. Estamos en un tiempo donde el Padre nos va a llevar a una reflexión más profunda, a entender mucho más de lo que Él pide para nosotros como pueblo
y como sus hijos, apartados, viviendo para Él en la forma que Él quiere. De hecho, esta Haftará habla mucho de esto y espero que podamos en una idea, en este tiempo que tenemos de transmisión, poder plasmarlo y dar así como el inicio a todo el libro y también lo que tiene que ver con la porción. La porción de la semana se llama como el nombre del libro, que es Vaikra. Siempre el que comienza, digamos, el libro que comienza la porción con ese nombre. Entonces, ahora vamos a ver, estamos en la Parashá Vaikra y el libro que estamos comenzando es Vaikra o Levíticos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir a la porción, pero como siempre decimos, nos vamos a detener en la Haftará. En la Haftará. Sección de los profetas para hoy, Isaías capítulo 43 y 44, si lo podemos tener ahí, usted lo tiene preparado y leemos todos juntos, ¿sí? Y vamos siguiendo la lectura y también es muy bueno, por ahí alguno que otro versículo que veamos, desde ya la porción de esta semana nos habla, Vaikra significa llamó, nos llamó. Hay mucho en el nombre de la parashá que podemos desglosar y podríamos estar hablando un montón y desglosar un montón de cosas, pero también es que interesante saber que la parashá nos está hablando de las ofrendas. Recuerden, en el Shabbat anterior, que terminamos un tiempo con el libro de Shemot, se terminó con la construcción y se levanta el Mishkan y está todo listo. Ahora, en el libro de Vaikra, lo que se va a ver es el funcionamiento de todo esto, digamos la dinámica del pueblo, cómo era el tema del sistema de sacrificios, cómo eran las ofrendas, para qué servían cada una y demás. Entonces, ahí estamos, en ese viaje estamos emprendiendo. Por esto les decía que es un libro donde el Padre nos va a llevar a una profundidad, a ver un montón de cosas que tienen que ver con el estar separados, con el estar siempre como un poco más, ¿no? Siempre vamos como un poco más. No es que ya lo hayamos alcanzado, como dice el Rab Shaul, sino estamos ahí, siempre corriendo a la meta. No lo hemos alcanzado, pero sí hemos comenzado un camino. Y cuando comienza un nuevo ciclo, el Padre nos introduce y siempre tenemos que tener presente que cuando comienza a funcionar el Mishkan, comienza el ciclo de convocatorias. Por eso estamos el miércoles pasado, comenzó el mes de Aviv, Rosh Hodesh, el mes número 1. Recuerdan que en Éxodo capítulo 12 nos habla acerca de que iba a ser el comienzo, entonces el primero de los meses del año y demás. Entonces ahí tenemos el inicio, la largada, como yo le digo, el comienzo de un ciclo que va acompañado de la porción Vaikra. Siempre va a coincidir que Vaikra va a comenzar con este ciclo, o sea que tenemos Rosh Hodesh Aviv, o el número 1, el mes número 1, y la Parashá Vaikra. Porque en Vayakhel Pekudei se hace el cierre de un tiempo, de un libro y demás. Es interesante estos detalles para ver cómo va todo en conjunto en los momentos de nuestra vida. Cuando decimos, no, eso no tiene nada que ver, en realidad va acompañando a toda nuestra vida. Por eso ahora somos introducidos a este nuevo ciclo de convocatorias, cerrando un libro, ahora comenzando otro, y en esta porción donde empieza la función. Y ya de hecho en nuestra Haftará es un poco fuerte. Es como decir, Dios está hablando, si bien siempre lo habla, pero es como que acá está hablando muy muy fuerte a un pueblo que ya se le ha dado la instrucción y que estamos en el tiempo de él, del exilio, del exilio a Babilonia, de la casa de Judá. La casa de Israel ya se fue hace mucho al exilio y ya está perdida, pero acá estamos viendo que tenemos a Israel, principalmente a Judá, donde está en tiempos del exilio, en regreso, y en todo este tiempo donde el pueblo está un poco disperso, el pueblo ha permitido muchas cosas que no tienen que ver con la instrucción del Padre. Entonces el profeta va a hablar muy fuerte acá
haciendo referencia a lo que Dios está queriendo de su pueblo, lo que Dios demanda para su pueblo, y de hecho está relacionado a la porción de la semana que nos habla de este sistema, esta dinámica de sacrificios de Corbán, que tienen que ver con el poder acercarnos al Padre, ¿no? De hecho, la palabra Corbán viene de Karov o de Kará, que significa acercarse, ¿no? De acercarse. Y ahí está el punto. Si vamos, Vaikra nos habla de llamar, y el Corbán, que es el sacrificio, que es de lo que se refiere las ofrendas, tienen que ver con acercarse. Entonces ahí hay una conexión. Ahora, en la Haftará se ve plasmado lo mismo. El problema de un pueblo que se aleja del Padre y el Padre está llamándolo. Vaikra, y el pueblo yéndose, el Padre diciéndole, como haciendo referencia a ese Corbán, ese sacrificio, a volver a estar conectados, ¿no? A acercarse. Esa es, digamos, la conexión que tenemos en la porción y demás. No podemos leerlo todo ahora, pero sí quiero ver algunos versículos puntuales. Y vamos al capítulo 43 de Isaías, si me acompañan por ahí. Isaías 43, el versículo 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando vemos este versículo, que así está comenzando, voy a buscar por acá, está comenzando esta sección de los profetas, es como que ya aquí nos dice mucho. Y es como que estamos encontrando en esta parte del versículo de la Haftará, estamos encontrando como que es la clave, lo que Dios está queriendo, está pensando para su pueblo. Primero, que lo ha creado para Él. Somos creados para Él. Y segundo, que Él dice que tenemos que ser testigos, publicar sus alabanzas. Entonces, y esto está conectado a lo que vamos a ver próximamente en el capítulo 44, acerca de la función, acerca del trabajo, de la dinámica que tiene que vivir el pueblo, y la que muchas veces no lo hace por causa de desconectarse o salirse del diseño o alejarse del Padre. Es por eso que estos korbanot eran para acercar al pueblo, estos sacrificios. Ahora, el versículo 22 dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrendas, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Y aquí encontramos como una charla, ¿no? Y Isaías está planteando, el profeta, lo que está planteando aquí de continuo es como esa charla entre el Creador, el Padre y los hijos, ¿no? Y hablando de Israel. Siempre tengamos presente que aquí se le está hablando a Israel. Aunque muchas veces tomamos ejemplos de los profetas, palabras de los profetas del Tanaj, y decimos qué lindas que están y lo tomo para mí, recordemos que se le está hablando a Israel. Tengamos presente esto. Entonces nosotros decimos somos Israel. Bueno, esto sí tiene que ver con lo que se le habla a Israel en ese momento, pero también hoy podemos llevarlo a nuestros días. Vuelvo a decirles, si estamos en un comienzo de un ciclo de convocatorias donde es re importante que tengamos presente que el inicio que estamos dando nos va a llevar a ser pasados o medidos por estas convocatorias, donde tenemos que estar aptos, donde tenemos que buscar cada día más. Cuando hablamos de esa profundidad, hablamos de la santidad, de estar apartados. Si yo sé, en algún momento supe
que había algo que tenía que hacer para estar más cerca, para, digamos, entender que somos apartados, que hay cosas que no está permitido para nosotros, que hay cosas que no, como dice el apóstol Pablo, puedo hacer un montón de cosas, pero no todas me son lícitas. Bueno, este comienzo con esta Haftará va a hablar un poquito de esto, que está hablando y dice, yo te he creado para mí, mis alabanzas publicará, ¿no? Dice Israel. Ahora, luego empieza a decir, pero acá hay un problema, o acá sucedió algo y no se dio lo que Dios había pensado o planificado. Y dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y es tremendo. No invocar y cansarse de Dios, ¿no? Y que muchas veces escuchamos estas cosas, decir, no, ya me cansé de perseverar, me cansé, o muchas personas quizás no lo dicen literal, pero en sus actos, en formas de conducta, es como decir, me cansé de esto, me cansé de aquello. Y como entra ese desánimo y entra también como muchas veces la duda, entra el cansancio de que no, con todo lo que tiene que ver con la vida, con lo cotidiano, poder perseverar. Y bueno, esto es lo que está sucediendo aquí en esta Haftará. Y luego habla de los holocaustos, que no se acercó, dice, no me honraste con tus sacrificios. Y en la porción nos está hablando acerca de estos korbanot que tenían que ver con el sistema de en el Mishkan, en el tabernáculo, donde empieza a funcionar y estos sacrificios tienen que ver con acercarse. Recuerde que cada ofrenda tenía un propósito para qué era y lo vemos también cumplidos en Yeshua y demás, y nuestra propia vida. Pero el capítulo 44, quiero adelantar un poco porque está hablando en el versículo 28, terminando el 43, dice, por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Cuando encontramos este versículo que nos está hablando acerca de lo que Dios mismo hizo, empieza a ver, encontramos el problema en el mismo tabernáculo o en el templo, para este tiempo ya, en el tiempo del primer templo, estamos encontrando que había corrupción, encontramos que las personas que estaban dedicadas al trabajo de entregar esos korbanot, de preparar, de hacer los sacrificios, ya estaba profanado. Entonces, ahí vienen los problemas, porque si las personas que están haciendo esto y que están en este trabajo y ya no estaba el mismo esmero, no había esa santidad, había corrupción, ya el corazón se había inclinado hacia otro lado, que principalmente está diciendo que se están inclinando hacia el culto a los dioses, ahí había un grave problema. No dista mucho de la realidad en la cual vivimos hoy. No podemos juzgar a nuestros ancestros y decir, uy, mira lo que les pasaba, porque muchas veces nosotros estamos lindando por los mismos caminos. Esto quiere decir, no tenemos un sistema de ofrendas, no hay un templo, no es que hay la misma dinámica que había en esos tiempos, pero sí nosotros podemos saber que muchas veces en el servicio, en la entrega, en el ser apartados, como vemos en esta porción, no está sucediendo. No está sucediendo. Entonces, aquí dice, yo profané a los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Eso que está diciendo el profeta de parte de Dios es fuertísimo. Decir, puse por anatema, por maldito, o sea, a Jacob y por oprobio a Israel. Entonces quiere decir que a causa de que el pueblo se había desviado tanto, que el pueblo se había ido por un camino errado, entra en vergüenza. Y ahí viene un grave problema. Y vamos a ir al capítulo 44, donde el Padre, por medio del profeta Isaías, está haciendo un llamado. Tengamos presente Baikra, significa que llamó. Bueno, tengamos presente esto. Y en el capítulo 44, allí de Isaías, está seguido nomás, no tiene que ir mucho más. En el libro de los profetas dice, ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. En otra versión dice,
voy a buscarlo por acá, dice, pero escucha ahora, Jacob, servidor mío, y tú, Israel, mi elegido. ¿Qué está diciendo? Después de que está planteando todo el problema, aún en el versículo 27 del capítulo anterior que leímos, dice, el 28, dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. O sea, está diciendo que acá quiere haber una solución, un arreglo. Pero en el capítulo 44, en el versículo 1, está dando la clave y nosotros conocemos bien esa escucha, ese oye, porque enseguida recordamos y nos remontamos a Deuteronomio cuando está diciendo, oye Israel, Adonai, nuestro Dios Adonai, uno es. Entonces, ¿qué está recordando aquí Isaías? Lo que está recordándoles es el Shema. Recuerda Israel, que es a uno, hay uno solo, hay un único el cual debes adorar, al cual debes seguir, al cual debes prestar atención, al cual debes entregar tu corazón, y podemos hablar mucho más de esto, ¿no? Entonces, esta clave, en el versículo 1, en el capítulo 44, lo que está haciendo es un llamado, es un Baikra, está haciendo un llamado a escuchar, y este escucha y el Shema para Israel es realmente volverse al corazón, volver el corazón, volver toda su vida a enfocarla, porque nos habla de amar al Padre y de amar al prójimo, obviamente. Y amarás, dice, amarás principalmente a Adonai con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, con todo lo que tenés. Entonces, ¿qué está diciendo el profeta? Está diciendo, es el momento de volverse, porque hay un problema. Israel está en problema con el Padre eterno. Entonces, como hay un problema, debe volverse, y hay un llamado, y el llamado es a escuchar. Y ese escucha nosotros lo sabemos muy bien. Escucha, el Shema tiene que ver con escuchar, tiene que ver con accionar, tiene que ver con poner por obra aquello que yo estoy escuchando. Bien, entonces, luego dice, el versículo 2 dice, así dice Adonai, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es tremendo todo lo que Dios está hablando por medio del profeta, y está hablando y ministrando el corazón del hijo, que el hijo está lejos, que el hijo no hizo las cosas bien, el hijo se fue, está realmente complicado con la idolatría, y Dios lo sabe, entonces por eso está hablando por medio del profeta. Pero las palabras que está diciendo, está hablando, hay un solo Dios, pero también está hablando de lo que Dios hace a sus hijos, a ese pueblo que está en conexión con Él. Y por eso dice, yo derramaré aguas, donde ahí se queda el río sobre la tierra árida. Está hablando, la vida de ustedes está en un desierto, la vida de ustedes está muy complicada, la vida de ustedes está que no hay vida. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, no hay vida. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a provocar esto. Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y luego empieza a hablar acerca de lo que Dios establece, y de hecho lo ha establecido y lo estamos viendo en nuestros días. Pero yo quiero avanzar en el versículo 9, en el 8, dice... Y luego volvemos a los versículos anteriores. Dice, versículo 8 del capítulo 44. Dice, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Ahora, este texto nos conecta directamente con el Brit Hadashah, con los tiempos avanzados después de Yeshua, cuando Yeshua está diciendo que vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, y está hablando, ¿no? En Hechos, lo estamos viendo eso. O sea, esa conexión de testigos ya lo estamos viendo aquí en los profetas.
Y le está diciendo, desde la antigüedad, dice, no os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. O sea, el ser testigos no es algo que Yeshua está diciendo como algo nuevo, sino que es un término que se viene trayendo desde la antigüedad, desde los comienzos, y hasta podemos decir desde Adán. O sea, muy atrás. Nada es nuevo, sino lo que se está haciendo se está afirmando. Y aquí está diciendo, luego vosotros sois mis testigos. Sois mis testigos. No temáis, no os amedrentéis, ¿no? Son palabras que hasta podemos conectarlas directamente con nuestro Mesías Yeshua. Entonces, ¿qué está diciendo? Ustedes son mis testigos. Para ser testigos del Padre, nosotros tenemos que tener presente, muy presente, que para ser sus testigos, nuestra vida debe ser una vida de apartados. Una vida de personas que buscan cumplir la instrucción y no solamente... y no hacer estas mezclas, no vivir así como con un pie adentro y un pie afuera, como siempre decimos, haciendo lo que nos parece. Porque recuerden, entendemos que estamos en proceso y cada día vamos avanzando más. Pero esto no significa para quedarnos en una jornada o en un estadio y decir, bueno, Dios va a entender mi situación y aquí estoy. Avancemos, avancemos. Ahora, esto tiene que ver que el testigo principalmente va a hablar de lo que vio. El testigo va a hablar de lo que vio. ¿Y qué es lo que vio? Y ahí empezamos. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído de nuestra vida, del proceso que Dios hizo en nosotros, de lo que Dios hizo con Israel, de lo que Dios está haciendo. Entonces todo esto tenemos que testificar. Estamos viendo que los eventos actuales tienen que ver con lo que sucedió antes y con lo profetizado, con lo que los profetas dicen para lo que vendrá. Entonces, hoy nosotros somos esos testigos. En los tiempos de Isaías, el pueblo debía ser testigo de lo que sucedió, debía proclamar, sí, porque Dios nos sacó de Egipto, hizo grandes milagros, nos hizo un pueblo apartado, nos dio la instrucción, nos dio la Torá en el Sinaí y demás. Pero el pueblo perdió esa calidad de testigos. Dejó de proclamar las maravillas, porque dice, vamos al versículo 21 del capítulo 43, como comienza esta Haftará y dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero cuando habla de ser testigo, dice, luego vosotros sois mis testigos, quiere decir que lo que viene a decir ahora, y lo vamos a ver a partir del versículo 9 del capítulo 44, quiere decir que el pueblo perdió esa calidad de testigos, dejó de publicar las alabanzas del Padre. Versículo 9 dice, y vamos a adelantarnos un poquito, porque el tiempo va avanzando, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Qué pasa con el pueblo? Empieza a testificar lo que no debía testificar. Empieza a ser testigos no del Dios único, no del Dios de Israel, sino de los ídolos que se habían levantado. Y sabemos bien que cuando entran las mezclas y empieza a ver los problemas en el pueblo empieza a hablar de esos dioses armados, fabricados, empieza a hablar bien y empieza a dar crédito de que todo lo que sucede en la vida es por causa de lo que les va bien, es por causa de haber confiado en tal o cual Dios que se ha formado o que se ha levantado. Y ahí empiezan a ser testigos cuando el Padre pone a Israel como aquel que va a publicar sus alabanzas. Entonces, si nosotros podemos entender esto para nuestros días, muchas veces nos encontramos en la misma manera, dando créditos aún a veces a lo que nosotros mismos podemos hacer, a lo que podemos lograr y dejar de lado la alabanza, la gloria para el Padre, que si no es por Él, no podemos hacer nada. Y que realmente por causa de que Él nos llamó, Vaikra, que Él nos llamó a acercarnos, a traer esos korbanot, a hacer ese acercamiento, a ese llamado, si no fuera así, hoy nosotros no podríamos estar publicando las alabanzas. Pero aquí el pueblo no está entendiendo, y en esta generación el pueblo
se está yendo y se fue realmente mal. Por esto vemos que el pueblo es llevado al exilio, vive tiempos muy difíciles, este oprobio, esta vergüenza, por causa que el pueblo se desalineó. El pueblo no tuvo en cuenta el altar, no tuvo en cuenta de entregar las ofrendas, pero con su corazón. Yo puedo ir a entregar algo, y no hablamos de una ofrenda literal de dinero, pero yo puedo estar haciendo algo sin estar mi corazón allí. Y el pueblo lo que hizo fue desatender las ofrendas, y no porque no las llevaba, sino porque lo que llevaba no estaba allí su corazón, no estaba allí la persona, sino que lo hacía como algo que había que hacerlo. Es tremendo esto, ¿no? Porque también tiene que ver y está muy relacionado a nuestros días. Entonces, está diciendo es vanidad y están testificando. Si avanzamos un poquito, vamos a el versículo 10. Dice, ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? Dice, ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Ahí está. Entonces está diciendo Israel, está yendo por ese mismo camino de los paganos, de los gentiles, de aquellos que no están en convenio, de aquellos que no tienen nada que ver con el Padre y que están en vergüenza. Ahora, primero tengamos presente algo, ¿no? Tengamos presente que aquí está declarando que esos ídolos están siendo hechos por hombres. Y a quien se le está dando la adoración es a esos ídolos que están hechos por hombres. Esto es más o menos para dar un ejemplo. El pueblo lo que ha hecho es se ha desenfocado del Padre. Ha dejado al Padre como aquel que es su sustento, su vigor, su cuidado, han dejado al Padre. Y lo que hacen es ahora seguir a esos ídolos creados por el mismo hombre. Lo que están haciendo, y si ponemos en comparación, aquí lo que se está hablando es un concepto que está muy arraigado dentro del paganismo y tiene que ver con el pueblo, en cierta manera, demandándole a Dios que lo atienda. ¿Y qué queremos decir con esto? Cuando el pueblo entra en idolatría, cuando el pueblo empieza a servir a esos dioses creados de madera, de hierro, de lo que sea, el pueblo lo que está diciendo es, voy a adorar algo que es creado y no al creador. Y no por el creador porque Dios haya creado los dioses. A ver, vuelvo a explicar esto. El punto está aquí. Que el ser humano lo que está haciendo es adorar algo que tiene que ver con la creación, porque la madera, los árboles fueron creados por Dios. Entonces lo que ellos están haciendo es adorar esa creación, pero no tener presente al Creador. ¿Por qué? Porque el Padre ha puesto los árboles, todo lo que ha creado ha sido para el ser humano, pero no para ser motivo de adoración. Es por esto que cuando avanza la narración de lo que dice el capítulo, está diciendo que tiene que ver con el fuego para preparar el pan y demás, pero el hombre, el ser humano, en el caso del pueblo, se va a mezclar con este concepto, con esta idea del paganismo, donde el ser humano, la creación, lo que hizo fue dejar de lado al Padre, al Creador, y empieza a darle forma a aquello que ha sido creado, y ahí empieza a adorarlo. En otras palabras, doy un ejemplo con esto. Cuando hablamos de los padres y los hijos, en la casa quien da las instrucciones es el padre, ¿verdad? No es el hijo. Por lo general, en el concepto del paganismo, cuando se hacían los dioses, lo que están haciendo es como el hijo está dando las instrucciones al padre. En otras palabras, este concepto muy arraigado es que si yo soy creación de Dios, Dios tiene que hacer todo por mí. Es más o menos esa la idea. Vuelvo a recapitular. El concepto del tema de la idolatría tiene que ver con desenfocar, sacar a Dios de lado.
de ese centro, de ese eje, de ese punto en el cual nosotros sabemos que de ahí parte todo, desde el Creador, desde Adonai, desde nuestro Padre, parte toda nuestra vida. Cuando nosotros sacamos a Dios de ese punto central, de esa columna, de aquello que todo lo que nos va a tener en armonía, y ponemos la idolatría, levantamos, sea lo que fuere, ¿no? Hablando en nuestros días, no hay quizás una imagen literal, pero hay muchas cosas que pueden ser semejanza de esos dioses, a los cuales nosotros damos nuestra mayor atención, lo ponemos en primer lugar, y lo que estamos haciendo es que estamos entrando en este concepto como decir, que Dios haga lo que tenga que hacer conmigo. ¿Por qué? Porque yo estoy en realidad enfocado no en Dios, no en mi Padre, sino estoy enfocado en lo que puedo lograr, en lo que puedo hacer. En realidad yo saqué a Dios de mí, yo desenfoqué. Por eso vemos en esta porción de los profetas que el profeta Isaías está llamando al pueblo a acercarse, a enfocarse nuevamente, porque se fue. Se fue, avancemos un poquito. El versículo 18 está dando la clave de lo que sucede con aquellos que se enfocan o están buscando la adoración en esos dioses. Antiguamente pasa, hoy también. Cuando nosotros buscamos al Padre y estamos caminando en su instrucción y estamos obedeciendo, nosotros estamos en la misma sintonía y en esa conexión con el Padre. Pero cuando se está en el otro lado, digamos, en la conexión con la idolatría, con los dioses, el resultado de eso viene a ser para la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se está inmerso en la idolatría, el resultado, lo que se va a ver en la vida de la persona, es lo mismo que dice con los dioses, los ídolos. Miren lo que dice. Versículo 9, antes de leer el 18, veamos el 9, porque aquí lo declara Isaías el profeta. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Presta atención, porque esto está hablando de lo que es aquella persona que está en idolatría, que está en conexión con la idolatría y que ha desenfocado a Dios de su vida. Dice, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Para nada es útil. Otra característica. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que de los ídolos no ven ni entienden. ¿Me va siguiendo la línea? Estas características tienen que ver con esas personas que están en conexión con la idolatría. Vamos al versículo 18. Es tremendo esto. Versículo 18 del capítulo 44. Dice, en el versículo 17, miren lo que dice. Vamos a leer anterior para seguir esta línea. Dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postrará delante de él, lo adora y le ruega diciendo, presta atención hasta dónde había llegado el pueblo, le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Wow, está poniendo como decir, eso es mi Dios, ¿no? Está poniendo toda su confianza allí. Y el versículo 18 va a declarar entonces en la condición que está esa persona, que está el pueblo, en la que ha puesto por Dios a ese ídolo. Y le está diciendo, líbrame, le está pidiendo que lo salve. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo se ve la persona que ha entrado en idolatría, que está inmersa en esa mezcla, que ha desenfocado su vida, su vista, su corazón de allí del Padre? Dice, no saben ni entienden. Lo mismo que el Dios de madera. Sabemos muy bien que es algo creado, que no puede escuchar, no puede sentir, no puede nada. Entonces dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para ver y su corazón para no entender. Hay otra versión que dice, bloqueados están sus ojos y su corazón también está bloqueado, que no pueden comprender. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los ojos no ven, están bloqueados, el corazón está bloqueado, no entiende, está entregado a idolatría. Está inmerso, ha perdido su eje, su enfoque y demás. Por esto es que encontramos en otras partes de las Escrituras conectados a esta porción donde se entregan las ofrendas, pero no hay conexión allí.
El pueblo se había desenfocado totalmente. Y lo que está pidiendo, y estamos entendiendo, que cuando se entregaban los sacrificios, no solamente era algo físico, y esto aún lo dice la casa de Judá. Nuestros hermanos judíos aún lo dicen, y hablan continuamente de la circuncisión del corazón, que sabemos todas las cosas y lo que hay que hacer y cómo ellos dan énfasis a muchas cuestiones que tienen que ver con la tradición oral, que tienen que ver con las takanot, o sea, todo aquello que pusieron el cerco alrededor de la Torah. Pero también sabemos que hacen un énfasis, y a mí me ha sorprendido muchísimo. Escuché una vez a un rabino decir que el problema de Israel siempre ha sido que no ha circuncidado su corazón. Y lo dice la casa de Judá. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos el concepto que la casa de Judá aún no entiende la circuncisión del corazón. Pero sabemos que sí, que estamos entendiendo que también está habiendo un despertar, ¿no? Y tiene que ver con esto que estamos hablando, que el problema de Israel en esta generación, en la generación de Isaías, y como está pasando en nuestros días también, cuando encontramos estas características, donde no se comprende, donde no se ve, es por causa que hay una conexión con la idolatría, hay una mezcla allí. Entonces aquí está viendo el problema el profeta y está diciendo, están terminando igual que como están adorando a esos ídolos de madera inertes, que no tienen vida. Por ende, la consecuencia o en el estado en el que está es sin vida. Es por eso que la persona, al entrar en la idolatría, está en desconexión con Dios, está sin vida, está en caos, no tiene solución. Y la manera es entregar los korbanot, entregar esos sacrificios que no tienen que ver hoy con animales, ni tiene que ver con la idea de sacrificios que tenemos, sino que tiene que ver con acercarnos al Padre para hacer, porque Él está llamando, y hacer esa conexión. ¿Qué es lo que está diciendo el capítulo 43? Que es la parte que no leímos, cuando habla de lo que Dios haría en los tiempos finales. Lo que Dios iba a hacer, iba a traer, y eso tiene que ver con nosotros hoy, tiene que ver con el despertar, tiene que ver con lo que el Padre está provocando, porque no es nadie, no somos nosotros, aunque somos sus servidores, pero es el mismo Padre, dice su espíritu, dice, yo voy a derramar de mi espíritu sobre la generación, sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Por qué? Porque el pueblo que se desconecta de la idolatría y se acerca al Padre, lo que va a hacer es que va a vivir ese renuevo, esa bendición, ese espíritu, ese ruaj que va a correr sobre esa generación. Pero lo contrario, y es lo que estamos viendo acá, no va a tener vida. Inerte, sin vida. Ojos bloqueados, corazón bloqueado. No pueden entender, no pueden comprender. Más adelante dice, el versículo 19 dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, y empieza a hacer toda la declaración, ¿no? Y el versículo 20 dice, de ceniza se alimenta. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Sabe lo que está diciendo acá? Corazón, vida conectada a idolatría, lo que va a suceder es que la persona vive como sin vida. No comprende su corazón, no comprende lo que ven sus ojos. Y encima, ¿sabe lo que hace? Ese corazón necio se miente. El versículo 20 habla de un corazón necio, un corazón engañado le desvía. Dice, hay otra versión que dice, ya se lo leo, el versículo 20 dice, un corazón necio lo ha engañado, no cuida su alma y no es capaz de decir, este ídolo que tengo en mi mano derecha es un fraude. ¿Por qué? Porque no puede discernir, porque ha entrado en esa conexión con la idolatría, ha entrado en esa conexión con algo que no tiene nada que ver con el Padre, por ende
el pueblo se desvía de la instrucción, el pueblo se va, y principalmente esto está sucediendo desde aquellos que estaban al servicio del Padre en el templo, en el sistema de sacrificios y demás. Por eso dice, yo profané, y lo dice desde el comienzo. El capítulo 43, donde comenzamos el versículo 22, en el versículo 27, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí, por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Esta es la consecuencia de entrar en esa conexión con la idolatría. Entonces, Israel debemos tener mucho cuidado, porque son muy claras. Un corazón que se miente, un corazón que no comprende, un corazón que no puede discernir que lo que está adorando es un ídolo sin vida, los ojos están bloqueados, no puede ver. Entonces, aquí viene un gran problema. Ahora, en el versículo 19, y es un detalle del cual no me estaba olvidando, versículo 19, que es algo muy, muy fuerte lo que está aquí hablando, cuando habla de, versículo 19 del capítulo 44, dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? O sea, está diciendo, si yo usé esa leña para preparar comida, me la comí, ¿cómo voy a hacer ahora de esa misma madera? Voy a hacer un ídolo. Y acá el profeta está hablando un término que es un poco difícil entenderlo para nosotros, pues es una palabra que, bueno, abominación podemos darle y buscarlo y demás, qué es lo que significa. En el hebreo es una palabra que tiene que ver, que se llama sikus. Es una palabra que muy fuerte, que nosotros no nos estamos dando cuenta, pero Isaías está hablándole con esta palabra que el pueblo podía entender, le está hablando muy fuerte, le está diciendo, ustedes de esa leña que usan, de esa madera que usan para hacer la comida, van a hacer un artefacto de idolatría, que la palabra de abominación ahí, sikus, tiene que ver que es cuando la idolatría se mezcla o se hace, de las dos se hace un componente con las prácticas inmorales sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que en realidad de esa madera que fue creada por Dios para el servicio del ser humano, para todo lo que hay en la tierra, vos vas a hacer un ídolo que te va a dar te va a hacer entrar en una conexión con vas a mezclar la idolatría a ese ídolo con las prácticas sexuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay idolatría, que hay una conexión a la idolatría, está mezclada con las prácticas inmorales sexuales. Tremendo. Y podemos dar un montón de ejemplos que quizás ahora no estaríamos en ese tiempo, pero podríamos hablar de muchas prácticas inmorales, y podemos hablar de prostitución, lesbianismo, un montón de cosas que se conocen, que están íntimamente ligadas con el culto a los dioses, ídolos, idolatría, ¿no? Lo que tiene que ver con el paganismo. Es tremendo lo que le está diciendo Isaías al pueblo, ¿no? Le está diciendo, ¿acaso de todos ustedes van a entrar en esa abominación? ¿Van a mezclar la idolatría y van a pervertirse con lo sexual, lo inmoral? Tremendo. Ahora, luego que plantea todo esto, como siempre encontramos, de todo lo malo, encontramos a un Dios que perdona, a un Padre que extiende misericordia, que siempre está presto para oírnos. Entonces hace el llamado de continuo a que entremos en conexión con Él, que nos acerquemos, que le busquemos de todo corazón. Y quiero que vamos a ir al versículo 21. Vamos a ir al versículo 21 del capítulo 44. Y luego quiero hacer
esta conexión con Hebreos capítulo 10. Entonces, el versículo 21 dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides, no me olvides. Qué fuerte esto también, porque lo que está diciendo, con todos los que les planteé anteriormente, está ese carácter paternal. El profeta está hablando de las palabras del Padre, lo que está recibiendo, y le está hablando de un corazón del Padre que, a pesar de que el pueblo se fue, el pueblo se desvió, el pueblo entró en un momento re difícil de alejarse y demás, dice, pero siempre hay una oportunidad, y está llamando, y está renovando esas misericordias, está llamando al pueblo que se vuelva, y le está hablando, y dice, no me olvides. Qué tremendo que Dios hable a su pueblo diciendo, no me olvides. ¿Cómo Dios puede estar pidiéndole a Israel esto? Cuando nosotros debemos estar pidiendo perdón y misericordia, porque muchas de las veces nuestros actos y nuestras conductas y nuestro corazón se va lejos. Y somos nosotros los que tenemos que pedir perdón y decir, Padre, no te olvides de mí. Y sin embargo, acá el profeta está diciendo que palabras del Padre, ¿no? Decir, no me olvides, Israel. Tremendo. Y el versículo dice, el 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y acá encontramos, podemos recordar para nuestros días, allí el corbán, Yeshua entregado como ese corbán para nosotros, para acercarnos verdaderamente, y es lo que dice Hebreos. Quiero que vayamos, por favor, porque Hebreos nos muestra claramente esto que quiero decir y lo que está hablando el profeta. Todo en conexión. Vamos a Hebreos, capítulo 10, el versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Si lo tenemos. Dice, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ese corbán, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Ruach de santidad, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí él ya hizo esa conexión y Yeshua nos acercó porque estábamos lejos, verdaderamente, pero por medio de él podemos entrar allí y ahora somos parte de su pueblo. Entonces, versículo 9 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran Cohen Gadol, un sumo sacerdote, sobre la casa de Dios, versículo 22, dígalo conmigo ahí donde está, fuerte, porque estas palabras son para nosotros, para recordarlas continuamente, y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él nos llamó, entregamos los corbanot, ya fue entregado ese corbanot, ese corbán para acercarnos, para reconciliarnos, como dice la palabra, y hoy estamos viviendo en la casa del Padre, estamos con el Padre, pero ¿qué pasa? Que el problema es cuando el pueblo se desconecta, y ahí entra lo que dice el Rab Shaul, dice que acaso porque ya fuimos por gracia, ya fuimos perdonados y demás, ahora vamos a volver a lo mismo. No vamos a pecar,
¿no? No vamos a pecar o sea, no vamos a alejarnos otra vez. Pero es fuerte lo que está diciendo el profeta aquí. Quiero ir terminando y dice el versículo, si avanzamos, el versículo 23. El versículo 23. Perdón, 22. Dice, dice el 23, cantad loores, oh cielos, porque Adonai lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Adonai redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así es. Amén, así sea. Y vuelvo a los versículos para terminar del capítulo 44, cuando dice lo que Dios haría para estos tiempos y lo que estaba por hacer aún con la venida de Mashiach en la generación de Isaías, ya adelantándoles, ¿no? Dice, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 44 de Isaías. Este dirá, yo soy de Adonai, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Adonai y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Adonai, rey de Israel y su Redentor, Adonai de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. Ahí dice, ¿no? No te dice yo oír de la antigüedad. Entonces lo que está diciendo es que es Él que está provocando. Es el mismo Padre que está buscando a su pueblo y lo está llevando hacia Él. Es lo que está sucediendo hoy. Hoy en el regreso del pueblo está sucediendo esto. Estamos viendo por medio del Mesías ese corbán, esa ofrenda que fue entregada para acercarnos, para reconciliarnos, para estar nuevamente en conexión con el Padre. Pero el problema está cuando el pueblo entra en conexión con la idolatría. Así que la amonestación para este día, por medio del profeta Isaías, es tener mucho cuidado, no mentirnos, no entrar en esa conexión con la idolatría, porque la condición en la que vamos a vivir después va a ser muy en vergüenza, degradante, inerte, sin vida. Que nuestro discernimiento esté ahí bien listo siempre para poder, valga la redundancia, discernir todo lo que hay a nuestro alrededor y podamos ser ese pueblo que publica las alabanzas. Es un pueblo que está siempre atento a todo lo que está sucediendo a su alrededor. Como siempre decimos, entendidos en los tiempos, preparados, siempre alertas, ¿no? Como siempre digo yo, velar, las palabras que dice el Brija de allá de velar, tiene que ver con estar siempre discerniendo, ¿no? Siempre con nuestra vida muy conectada al Padre para poder discernir lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que vendrá. Y de hecho esta porción nos habla de mucho de esto, y esta Jafdará nos abre el entendimiento en esta mañana para prepararnos un poquito más para el comienzo de este ciclo, con una mirada diferente, con una disposición diferente, con una actitud de cambio, como estamos en este mes donde es un mes de comienzo, de oportunidades, un tiempo de emprender. Entonces emprendamos un viaje al cambio, emprendamos un viaje al decir, yo hacía esto, esto no me hace bien, dejo aquello y opto por seguir la instrucción, el camino, lo que el Padre me está mostrando, me está hablando para este nuevo ciclo. Entonces quiere decir que estamos en un tiempo muy óptimo para cambios, pero siempre y cuando estén en conexión con el Padre, ¿no? Así que desde ya les deseo un buen término de Shabbat, una buena semana, pensando un poquito en toda esta idea, este pensamiento que hemos plasmado en cuanto a la Hafdará, para este comienzo de ciclo, para esta porción, este comienzo del libro de Baikra, de Levítico, donde tenemos un viaje
extenso y vamos a ver un poquito la dinámica del pueblo, de todo lo que fue aprendiendo en funcionamiento ya el tabernáculo. Y también muy relacionado para nuestra vida. Vida de apartados. Siempre digo, vida de apartados. Como dice en las oraciones que hacemos siempre, los apartados le alaban al Padre, aquel que es apartado. Porque si el Padre es santo y dice que Él nos ha santificado, Él nos ha hecho separados para Él. Shabbat Shalom para todos, buen término de Shabbat, buen mes para todos, que tengan un mes espectacular. Sigamos sacando levadura, esto nos viene bárbaro para sacar levadura, para despojarnos de aquello que no nos conviene, porque estamos pronto a entrar al ciclo de festividades, pronto para entrar a Pesaj. Limpie la casa y limpie el corazón. Shabbat Shalom para todos y Shavuot Tov.